Hola, Dios te bendiga. Este video se hizo con el motivo para hablarte de lo que la Biblia nos enseña en la vida de Jesús y en su ministerio. Tal vez muchas personas que vean este video van a decir eso es para que lo vean, que busca a Dios. No, lo que yo hago en secreto, yo quiero que Dios lo haga en público y no tengo que mostrarle a nadie lo que Dios hace, sino que vengo a enseñarte algo por la Biblia, ya que muchas personas, muchos creyentes han descalificado y han menospreciado lo que Jesús enseñó de apartarse a estar a solas con Dios. Mayoría de los hombres de Dios que hoy en día en la actualidad nos usa y lo que Dios usó en tiempos atrás, años atrás, eran hombres y mujeres que se apartaban para estar a solas con Dios. Si nos vamos a la Biblia, nos encontramos en Mateo en su capítulo 14, verso 23. Dice que despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús siempre hacía esto en su vida y en su ministerio diario con Dios, para poder tener comunión con el Padre. Es bueno que nosotros vayamos a un lugar, al monte, a cualquier lugar, a orarle a Dios, a hablar con Dios, con personas que nos acompañen, pero también es de suma importancia apartarnos a solas con Dios. También nos encontramos con Marcos capítulo 6, verso 46, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús siempre hacía esto. Jesús le importaba más no solamente a predicarle a la persona, sino primeramente a hablar con el Padre, porque una gente que hable con Dios sabe que le va a decir a las personas que están necesitadas de Dios. Si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 12, dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Jesús siempre hacía estas cosas. Cuando no era que se iba por unas horas, era que pasaba la noche entera orando en el monte. ¿Por qué se iba al monte? Porque allí hay tranquilidad. Allí él no escuchaba nada de esta tierra, sino cosas del cielo, porque allí él estaba solamente a solas con Dios. Hoy en día te animo para que coja un día, no sé cuál, pero que tomes un día para que tú te apartes con Dios, sea uno, sea dos, sean tres, pero que apartes tus días, aquellos momentos para estar a solas con Dios, para hablar con Dios. Esto es de suma importancia. Aquí tú meditas en la palabra de Dios, aquí tú meditas en lo que Dios te está diciendo y en lo que Dios quiere hacer. Aquí Dios te enseña y te muestra las cosas que debe hacer. Va a tener dirección de Dios, porque tú no vas a escuchar más nada que no sea la naturaleza y la voz de Dios. Si nosotros analizamos bien, Jesús dice que él pasaba la noche entera orando, se iba al monte a orar aparte. También en Lucas, en su capítulo 9, verso 28, dice que aconteció 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Él tomó 3 de sus discípulos para orar, para hablar con Dios. Allí Jesús se le transfiguró en el monte donde él le oraba a Dios. También en Lucas, en su capítulo 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos entendieron que Jesús se apartaba solas a orar. Ellos entendieron que el resultado de lo que Jesús hacía era por medio a la oración. Yo te invito a estar a solas con Dios, a pasar tus momentos preciosos con Dios, solamente tú y Él, donde tú te derrames en llanto, en lágrimas, hablando con Dios, conociéndolo, escuchando la voz de Dios y Dios escuchando tu voz. Tengo para decirte que es de suma importancia buscar a Dios y reconocer lo que dice su palabra. Si usted analiza bien, también el libro de Marcos nos enseña en el capítulo 1, verso 32, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, luego que se oscureció, dice la palabra que le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los que tenían demonios. Y dice que toda la ciudad se agolpó en aquellos días y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero el verso 32 denota y da a entender que Jesús, dice la palabra, que Jesús
oraba primeramente. En el verso 35 usted analiza esta palabra que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Jesús se iba al lugar a solas, donde no había nadie, solamente Dios y él, donde nadie podía interrumpir su comunión con Dios. Hoy en día, lo que es la tecnología, lo que son las personas, los seres humanos, interrumpen tu comunión con Dios porque tú estás cerca de ellos. Yo te invito a ir al monte, a escuchar la voz de Dios, a escudriñar su palabra, a hablar con Dios. Es de suma importancia acercarse a Dios. Es tanto así que Santiago nos enseña en el capítulo 4, verso 8: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis hermanos, si ustedes quieren tener comunión con Dios, tener intimidad con el Espíritu de Dios, apártense a solas con Dios, a meditar en su palabra, a hablar con Dios. Jesús dice la palabra que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué un lugar desierto? Porque nadie puede interrumpir la comunión que tú tengas con Dios. Levántate en fe. Habla con tu pastor, con tu pastora. Dile que oren por ti, que tú vas a sacar un momento para hablar con Dios. Aparte de que está tu aposento, que no podemos descartar que hay aposento, que es tu habitación, lugares a sol encerrado, que hay aposento alto también, es de suma importancia. Lo importante que Dios quiere que tú te apartes, a hablar con Él, a postrarte, a arrodillarte, a clamarle, a pedirle por el mundo, por la humanidad, por tu familia, por los perdidos, por los descarriados, por tu vida, para tener comunión con Dios. Hay momentos donde no solamente tú vas a hablarle a Dios de la persona, sino que va a hablar tú con Dios, de tu vida, de ti, de lo que Dios quiere para contigo. Recuérdate que el salmista David también hacía estas cosas. Él decía que él se levantaría de mañana y que él lo iba a buscar y que él lo iba a escuchar. El salmista David también sabía el secreto de buscar a Dios de madrugada. El salmista David conocía lo que Dios enseña en su palabra acerca de buscarlo de madrugada. Y si usted analiza bien, el salmista dice en el capítulo 5: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El verso 3 dice: oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque el salmista se levantaba de madrugada temprano a buscar a Dios, estando a solas con Dios, para que Dios escuche lo que él le iba a decir y para él recibir lo que Dios le iba a decir, lo que Dios le iba a dar. Dios te bendiga mucho. Usted siente algunas veces que el Espíritu de Dios como que llega a su vida en tiempo, de tiempo en tiempo. Yo no sé si usted ha analizado lo que es visitar y lo que es ser morada. El Espíritu de Dios, para aquellos que no le están contristando, el Espíritu de Dios viene a ser morada. Y Pablo dice que el que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales, para que nosotros podamos ser resucitados y ser coherederos con Cristo. Los hombres tienen que entender esta palabra.